Muy buenas tardes, estudiantes. Ahora sí, vamos ya a la siguiente parte de la clase y en esta oportunidad vamos a resolver el ejercicio 6, que es muy parecido al ejercicio 4. ¿Por qué, profesor? Porque en el ejercicio 6, ¿de qué me habla? Me dice, si los conjuntos, mira lo que dice, mira la indicación, los conjuntos son iguales. ¿Qué recordamos cuando los conjuntos son iguales? Son aquellos conjuntos que tienen los mismos elementos, tienen elementos iguales. Es decir, que los elementos del conjunto D tienen que ser iguales a los elementos del conjunto E. Y según ello te piden calcular X más Y. Perfecto. A ver, si los conjuntos son iguales, yo te digo, el primer elemento del conjunto D, que es 6X más 5, ¿a qué tendría que ser igual? Pregunta abierta para ustedes. A 29, 21. ¿A 21? ¿A 21 o a 29? 21. A 21, Vamos a profesor. ver. Vamos a ver. Ahora escucha bien. ¿Saben cuándo hubiera sido igual a 21? Escúchame bien. Cierren el micrófono. Hubiera sido igual a 21 si a mí me hubieran dicho que el conjunto D es unitario. Así como en el ejercicio 5. Y yo te hago una pregunta. ¿En alguna parte del problema te dice que el conjunto D es unitario? No. No. O sea que 6X más 5 no es igual a 21. ¿Por qué? Porque no me habla de conjuntos unitarios. ¿Te das cuenta? Eso tiene que Ahí tenerlo. dice conjunto. Los siguientes conjuntos son iguales. Entonces, si los conjuntos, y acá tienes que observar bien, cuando hablas de conjuntos iguales, te habla de dos conjuntos o más conjuntos que son iguales. Pero cuando te hablen de conjunto unitario, estás trabajando con un solo conjunto. Entonces, como los conjuntos D y el conjunto E son iguales, ahí hablas de dos conjuntos. 6X más 5, ¿a qué tendría que ser igual? 29. A 29. Y 8y menos 3 sería igual a 21. Así es. ¿Por qué? Porque los conjuntos son iguales. Acá estás trabajando con dos conjuntos. En cambio, en el conjunto unitario, trabajas con un solo conjunto. Por eso es muy importante que observen. Es muy importante que observen esa diferencia entre uno y el otro. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Muy bien. Ahora sí ya viene la resolución. A ver, profesor, ¿cómo sería? Acá planteamos las dos ecuaciones. 6x más 5 igual a 29. Y el otro problema sería 8y menos 3 es igual a 21. Perfecto, Y muy bien. Muy X bien. ponemos Ahí nomás X. con paciencia, con paciencia. Planteen las dos ecuaciones en este momento. Planteen las ecuaciones. Bien, las dos ecuaciones las planteamos de inmediato. Bien. Bien. Ahora sí ya viene la resolución de las dos ecuaciones. El 5 que es positivo, ¿cómo pasa al otro miembro de la ecuación? Negativo. Y la respuesta negativo. Sería X. Sería X 24. Dividido entre 6. La respuesta dividido entre 6 sería igual a 4. A 4. Porque 24 entre 6 es 4, porque 4 por 6, 24. Así es sencillo. Y ahora sí, en la segunda ecuación, el 3 que está restando, ¿cómo pasa al otro miembro? Sumando. Sumando. 21 más 3. Sumar. Sería 24. 24. Y el 8 que multiplica ahí. Entre
8 sería igual a 3. Muy Sería bien. igual a 3. Es igual a 3. Muy bien, muy bien. 24 dividido entre 8 es igual a 3. En este momento encontré el valor para X y también he encontrado el valor para Y. Que eso es lo que yo tenía que haber encontrado. Por eso es muy importante, niños y niñas, que tú definas bien clases de conjuntos. Conjunto D, conjunto E. Ahí estás trabajando con dos conjuntos. Por eso es que se igualan de esa manera. Eso tiene que quedar bien claro. Que es diferente cuando hables a conjunto unitario. Es totalmente distinto conjunto unitario. Entonces, bueno, acá vamos a terminar el ejercicio. ¿Qué me pide el ejercicio? ¿Qué me he pedido calcular? X más Y. Muy bien. Y al sumar el valor de X, que es 4, más el valor de Y, que es 3, ¿cuánto es X más Y? 7. Y ahí colocamos 7 de forma directa. Ahí trabajamos 7 de forma directa. Ya no hay que hacer paso por paso, porque mentalmente lo puedes calcular. Y ahí está la respuesta. Bien, estudiantes, vayan trabajando ahí. Bien, estudiantes, ahora estamos en el ejercicio 7. Dice, indica cuál de los siguientes conjuntos es un conjunto infinito. Ahí tengo 4 alternativas y ahí tengo 4 conjuntos. El conjunto M, P, T y el conjunto S. En este momento tienen ustedes 45 segundos para que identifiquen cuál de esos 4 conjuntos M, P, T y S es un conjunto infinito. A ver, listo. Habilito el chat en unos segundos más. Yo te voy a avisar. Vayan analizando. Solamente hay un conjunto de los 4 que es infinito. Y solamente quiero que me coloques cuál de los 4 conjuntos es. Habilito el chat en este momento. Bien. Y me pueden colocar su respuesta por el chat. Mensaje directo, si fueran tan amables, ¿ah? Mensaje directo. Veo tu respuesta, Ian. Fernanda, veo su respuesta. Camila también. Bien. Daniela, veo tu respuesta. Dakota, también veo tu respuesta. Conjunto infinito, ¿ah? Bien. Ariano, veo su respuesta. Alessandro, veo su respuesta. Fabiana también. 30 segundos más y desconecto el chat. Pablo, veo su respuesta. Cielo González, veo su respuesta. Alessandra, veo su respuesta. Analicen, ¿ah? Tienen que aprender a medir su tiempo también. Aileen, veo su respuesta. 15 segundos más y cierro el chat. Andrea, veo su respuesta. Facundo, veo su respuesta. Aileen, coloca bien tu respuesta, por favor. Andrea, Facundo, Anaí, veo sus respuestas. Gretel, veo su respuesta. Listo. Cierro el chat en este momento. Matías, veo su respuesta. Cerramos el chat. Bien. Ahora lo voy a explicar para que ustedes aprendan esto, ¿eh? Dice, indica cuál de los siguientes conjuntos es infinito. Veamos la alternativa A. Veamos la alternativa A. En la alternativa A está el conjunto M, que se lee X pertenece a los números naturales y, este símbolo es de la conjunción, lo que vimos en álgebra. Esto, ¿cómo se lee? Se lee I, conjunción. X pertenece a los naturales y X es menor que 7. Entonces, lo único que tengo que hacer es identificar cuáles son los números naturales menores que 7. Y esto se hace mentalmente. Menores que 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1, 0. Listo. Los números naturales menores que 7. Este es un conjunto finito, no es infinito. Por lo tanto, la alternativa A no era respuesta al ejercicio. Veamos la alternativa D. S, que se define así, X tal que X pertenece a los números naturales, y X es impar, y X es menor o igual que 5. Y tú razonas de inmediato. ¿Cuáles son los números naturales menores o iguales que 5? Menor o igual que 5. 5 es impar. 5. 3 es impar y 1 es impar. Listo. Números impares menores o iguales que 5. Hay 3 elementos. Si tú puedes contar los elementos, este es un conjunto finito. No es infinito. Tampoco es respuesta. Porque a mí me han pedido el infinito. Entonces me quedan dos opciones, alternativa B o alternativa C. Veamos la alternativa B. X tal que X pertenece a los naturales y X es mayor que 9. Y ahí te preguntas, números naturales que son mayores que 9. Bueno, 10, 11, 13, 14, 15, 16. ¿y así hasta dónde? Infinito. Hasta el infinito. Entonces, esta era la respuesta. Porque este conjunto es infinito. Porque son los números naturales mayores que 9. Y es un conjunto que no tiene fin. Y esta es la respuesta al ejercicio. Alternativa B. ¿Y por qué no era el conjunto C, profesor? Porque el conjunto C dice X tal que X pertenece a los naturales y X es par. Números pares menores o iguales que 4. Pares menores o iguales que 4. Está el 4, está el 2. Ahí está. Ya por lo menos tiene dos elementos. Y en algunos casos, algunos matemáticos consideran el 0. Y ahí ya no puede ser negativo porque son números naturales. Y es un conjunto finito. Por lo tanto, la respuesta era la alternativa B. Bien. Vamos al ejercicio 8. Al igual que el ejercicio 7, ustedes tienen que indicarme su respuesta por el chat. Analícenlo bien, analícenlo antes de marcar una alternativa. Así va a venir en su evaluación. Tienen que identificar. Dice número 8. Indica cuál de los siguientes conjuntos es finito. Pregunta para la clase. ¿Cuándo un conjunto es finito? Cuando tiene un límite. Cuando tiene un límite. Cuando puedes contar los elementos del conjunto. Bien, listo. Ahí está. Estudiantes tienen 40 segundos para indicar cuál sería el conjunto finito en este caso. En un instante habilito el chat. En un instante. Listo, habilito el chat en este momento para ver sus respuestas. Veo su respuesta, Gretel. Camila, veo tu respuesta, Facundo. Analicen bien, no les digo más. Tómate tu tiempo. Fabiana, veo su respuesta. Conjunto finito. Conjunto finito significa que puedas contar los elementos. Bien. Luis, veo su respuesta. Alessandro. La pregunta es para todos en general, mi Fabiola. Ahí. Daniela, Sofía, Dakota, Cielo, Ian, Anaí, Pablo, Facundo, Alessandra, Ariana. 20 segundos. Coloquen sus respuestas, por favor. Yerick, Evangeline, Alexandra, Matías.
Andrea. Camila. Ah, muy bien. Revisen, siempre revisen ya cómo veo su respuesta. Analicen, por favor. Analicen antes de responder. Por eso, tómate tu tiempo. Aileen, 20 segundos más le voy a dar. Muy bien, si quieres hacer una corrección, corrígelo de inmediato. ¿Eh? 10 segundos más. Yerick, veo su respuesta. Bien, analicen, tienen que analizar ustedes. No es cuestión de adivinar. Tienen que analizar uno por uno. Y después marca su respuesta. Porque solamente uno de ellos es. No hay dos. Bien, ahora sí cierro el chat. Ariano, veo tu respuesta. Bien. Listo. Ahora analicemos. Voy a empezar con la alternativa A. A ver, profesor, la alternativa A. Yo marqué la letra A, profesor. Esa será, vamos a ver. En la alternativa A está el conjunto S. Dice que X tal que X es un número primo. Muy bien, números primos, profesor. A ver. Vamos a determinarlo por extensión. Números primos. No me dice números primos menores que, ni mayor y menor que. Me están hablando de todos los números primos. Y tú sabes que los números primos son aquellos números que tienen solamente dos divisores. Se divide entre 1 y se divide entre el mismo número. Ajá, profesor. Entonces, ¿los números primos quiénes serán? Bueno, el 2 es número primo, el 3 es número primo, el 5 es número primo, el 7 es número primo, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23. Son números primos. ¿Los números primos se van hasta dónde? Hasta el infinito. Por lo tanto, este conjunto no es finito. No es finito. Alternativa A no es la correcta. Alternativa C. Vamos a ver, alternativa C. Conjunto T. X tal que X pertenece a los números naturales y X es mayor que 9. A ver, X mayor que 9. En tu cabecita, ¿qué números naturales son mayores que 9? 10. 10, 11, 12, infinito. 12. Y esto se va hasta el infinito y más allá. Infinito. Entonces, el conjunto No es finito. no es finito. Este es infinito. No es respuesta a la alternativa C. Listo, profesor. Ahora veamos la alternativa D. X tal que X, conjunto M, X tal que X es un número par y X es mayor que 10. Ese símbolo, ahí está. Si el símbolo no lo sabe leer bien, vas a pensar que vas a leer menor que 10. Y esto no se lee menor, esto se lee mayor que 10. Eso lo lees de izquierda a derecha. X es mayor que 10. Entonces, ¿qué números naturales son mayores que 10? 11, 12, 13 y así hasta el infinito. Entonces, la alternativa D tampoco era respuesta. Es la B. Es la alternativa B. ¿Por qué? Profesor, lo hice bien. Yo, No hay problema, acá lo pueden hacer bien, pero acá lo importante es que aprendas el por qué. Aprendan por qué. Muy bien, si colocaste como respuesta la B, esa era la correcta. Profesor, se equivocó. ¿Por qué? ¿En qué me he En equivocado? la D, usted puso de ejemplo 11, 12 y 13 hasta el infinito, pero ahí dice que es un número par. Ah, gracias, muy bien. Ah, está atenta. Gracias. Gracias, Sofía. De nada, profesor. Perfecto, muy bien. Te agradezco bastante la corrección. Claro, porque son pares, entonces no puede ser 11, tendría que ser 12 mayor que 10, 14 mayor que 10, 16. Números pares. Y los números pares se van hasta el infinito y más allá. Muy amable, Sofía. Gracias, gracias.
Muy bien, ¿no ven? Ahí está, estamos atentos entonces. Gracias por la observación. Listo. Y ahora sí. ¿Y por qué finito, profesor? ¿Sabes por qué era finito? Para que sea finito basta con que tú hayas leído bien el intervalo. ¿Cómo se lee el intervalo? X es mayor que 0 y menor que 30. X es mayor que 0 y menor que 30. Números mayores que 0 y menores que 30. Empezamos desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. O sea, son números del 1 hasta el 29. Los puedo contar. Y un conjunto es finito cuando puedes contar los elementos del conjunto. Y acá puedes contar los elementos. Por lo tanto, este conjunto era el conjunto finito. Y la alternativa ahí era la letra B. ¿Vieron? Profesor, ¿qué coincidencia que la B es igual que la 7? Que la 7 es igual a que la Eso es coincidencia, es cuestión por orden nada más. No significa que siempre va a ocurrir eso, ¿no? Es una coincidencia. Por eso es que es muy importante que ustedes lean el enunciado. En el anterior te decía conjunto infinito, ahora acá te decía conjunto finito. Son totalmente distintos. Eso Pero son iguales las respuestas. la respuesta es coincidencia, eso es solamente coincidencia. Vamos al ejercicio siguiente. Siguiente página, por favor. Gracias, Sofía. Bien, estudiantes, ahora estamos en la página siguiente y en la número 9, mira, pregunta de examen, ¿ah? Pregunta de examen. Hallar la cantidad de elementos del conjunto potencia. Ah, acá me están hablando del conjunto potencia, del conjunto C, que tiene como elementos a las 5 vocales del abecedario. Muy bien. A ver, ¿cómo se resuelve, cómo se determina la cantidad de elementos del conjunto potencia? Bueno, vamos a hacer dos pasos. Dos pasos. Primer paso. En el primer paso tú tienes que hacer lo siguiente. Definir, indicarme cuántos elementos, cantidad de elementos del conjunto C. Díganme ustedes, ¿cuántos elementos tiene el conjunto C? 5. 5, muy bien. Hay 5 elementos. Perfecto. Ahora viene el paso número 2. Una vez que identifico cuántos elementos tiene el conjunto C, desde del que estamos hablando, ahora viene el número de elementos del conjunto potencia. Ah, así se escribe, número de elementos del conjunto potencia del conjunto C. A ver, ¿y cómo se calcula ello, profesor? Bueno, para eso tenemos que recordar lo siguiente. Hay una fórmula para trabajar. Para encontrar la cantidad de elementos del conjunto potencia, se calcula así. 2 elevado al número de elementos del conjunto C, en este caso. Y como en este caso hay 5 elementos en el conjunto C, tienes que calcular 2 elevado a la 5. Ahora sí, estudiantes, todos calculen en casa 2 elevado a la 5 y me colocan sus respuestas por el chat en este momento que está habilitado. Mensaje directo. Está habilitado el chat. Ahí veo la respuesta de Pablo. Listo, veo. A ver, respuesta de Matías también. Listo. Vamos, vamos. Vayan calculando, niños, niñas. Coloquen la respuesta. Cierren el micrófono, por favor. Coloquen la respuesta. Veo la respuesta de Yerick. Respuesta de Gretel. Respuesta de Daniela. ¿Profesor, lo enviamos? Sí, tienen que enviarme su respuesta. Respuesta de Giacomo. Alessandro, Alexandra también. Ya veo su respuesta. De Camila veo su respuesta. De Anaí, de Ariano, de Sofía, de Dakota, Evangeline, Ian. Listo, 10 segundos. Y cierro el chat. Coloquen su respuesta, por favor, niños y niñas. Bien. Ahora lo voy a explicar. Así que cierro el chat en este momento. Veo su respuesta, Ariana.
Cerramos el chat. Listo. Ah, listo. A ver, un instante, por favor. Bien. A ver, niños y niñas. 2 a la 5, ¿sabes cuánto es? Es 32. 2 a la 5 no es 5 por 2 o 2 por 5. 2 a la 5 no es 2 por 5. Tampoco no es lo mismo que decir 5 al cuadrado 25. Tampoco es igual. No son iguales estas tres expresiones. Son totalmente diferentes. Ah, esas tres expresiones son distintas. 2 a la 5, ¿qué me dice? Que el número 2, que es la base, mira, el 2 es la base y el 5 es el exponente. 2 a la 5 me indica que la base, 2, se tiene que multiplicar por sí misma 5 veces. 2 por 2 por 2 y por 2. La base 2 se multiplica 5 veces por sí misma. Por eso es que el resultado ahí es 32. Y esa es la alternativa C. ¿Te das cuenta? Muy importante tener eso presente. ¿Eh? Yo le puse un por 2 más y me salió 64. Ah, es que tú has calculado 2 elevado a la 6. 2 elevado a la 6 sí es 64. Eso tienen que tener bastante cuidado. ¿Sí? Por eso es muy importante. Ahí coloquen toda esa información para que lo tengan presente. Vamos al ejercicio 10. Mira, ejercicio 10. Qué interesante el ejercicio 10. Dice lo siguiente. Dado los conjuntos C y el conjunto D. Conjunto C con elementos 7, 8, 9, 10. Conjunto D, elementos 6, 7, 8, 9. Hallar, esta expresión se lee, hallar el número de elementos de la unión del conjunto C y el conjunto D. Entonces, a ver, pregunta para la clase. ¿Qué es la unión? Dígame, ¿qué es la unión en conjuntos? Pregunta para la clase. ¿En qué consiste la unión? Pregunta conceptual, ¿ah? Pregunta libre para cualquiera de la clase. 38. No, yo no he dicho que me digan el resultado. Yo lo que he preguntado es, ¿qué significa la unión de dos conjuntos? Profesor, la unión es cuando los elementos de cada conjunto los juntamos. Así es, eso es. Hay que juntar los elementos de ambos conjuntos, porque la unión sí es el conjunto formado por todos, acuérdate de esa palabrita, muy bien, Daniela, por todos los elementos de dos o más conjuntos. En este caso, los elementos del conjunto C y D, ¿no? Entonces, ¿qué elementos tendrían que ir ahí? Bueno, para empezar, el 6, para conseguir el 7, estaría el 8, estaría el 9, estaría el 10, y estaría Y el 11. y el 11, muy bien. Ah, profesor, eso significa la unión. Profesor, un momentito, me dirán algunos. Usted colocó 6, 7, 8, 9, pero se olvidó de colocar otra vez, porque en el otro conjunto también está el 7, también está el 8 y también está el 9. O sea, Eso no cuenta. ¿por qué no cuentan? A ver, ¿por qué no cuentan estos elementos? Porque si está repetido en un conjunto, ya no se va a estar repetido en el conjunto. Muy bien. ¿Por qué? Porque si ya colocaste 7, 8 y 9, ya no es necesario que lo repitas. ¿Por qué? Porque ya has definido 7, 8 y 9. Eso es muy importante. Bien, profesor, ya está definido. Y ahora sí, ahí están los elementos, pero a mí me dicen cantidad o número de elementos de la unión. ¿Cuál sería la respuesta? Sería 6, profesor. Perfecto. Serían 6 elementos. 6. 6 elementos. ¿Y por qué, profesor, sale 6? No entiendo. ¿Por qué colocó 6? Sencillo. Porque a ti te dicen que determines la cantidad de elementos. Y en esta unión hay 6 elementos en total al momento de unirlos. ¿Te das cuenta? De ahí sale el número 6. Bien, vayan trabajando niños y niñas. Pero no contamos los repetidos. No se cuentan los repetidos, obviamente. ¿Y sabes por qué? Listo, profesor. ¿Por qué? Porque lo primero que tú tienes que hacer es definir la unión. Eso es lo primero que se define. Y una vez que has encontrado la unión, recién ya puedes decir cuántos elementos hay en la unión. Bien,
Bien, estudiantes, ahora nos vamos al ejercicio número 11. Dice, dados los conjuntos, profesor, ahí tenemos el conjunto J, ya está definido. J, ¿qué elementos tiene? 4, 6 y 8. Perfecto, profesor. Y ahora viene el conjunto R, que es X tal que X, pertenece a los naturales y, ¿cómo se lee este intervalo? X es mayor que 2 y menor que 7. Muy bien. X es mayor que 2 y menor que 7. Y dígame, niños, niñas, ¿qué números naturales son mayores que 2 y menores que 7? 3, 4, 5 y 6. Muy 3, 4, 5, bien. 6. Listo, así es fácil. Cuando uno lo define correctamente, así es. Bien, profesor, ya tengo los conjuntos, el conjunto J y el conjunto R. Pero, profesor, un momentito, me preguntarás, ¿qué significa J diferencia R? A ver, ¿quién me dice? Eso tienen que saber. Claro, ¿qué significa? ¿Cómo se traduce? Ahí está lo importante de saber. Menos R. No se traduce J menos R, no. ¿Cómo se traduce? ¿Qué elementos van en esa diferencia? ¿Ah? Te lo explico. J Tenemos, menos R, o como tú le dices, J diferencia R, que es la forma correcta de expresarlo, en esa diferencia van los elementos que solo pertenecen a J, porque es el primer elemento, solo pertenecen a J, y, o decir también, pero no pertenecen a R. Eso significa los elementos que solo pertenecen a J, pero no pertenecen a R, al conjunto R. Eso es lo que significa, niños y niñas. Así se traduce. Entonces, ¿y cómo hago para encontrar J diferencia R, profesor? Bueno, para hacer ello, hacemos algo súper sencillito, estudiantes. Para encontrar J diferencia R. Primero lo que haces es elimina todos los elementos comunes de ambos conjuntos. ¿Quiénes son los elementos comunes? 4 y 6. Y si en J diferencia R pertenecen solo los elementos de J, ¿quién quedó solamente en J? 8, profesor. Se acabó el ejercicio. Entonces J diferencia R solamente iría el número 8. Y esa es la respuesta. Ah. Y si hubiera sido R diferencia J, ¿quién hubiera sido? 3 y 5. Los que solo pertenecen a R. Teacher, ¿puede explicar de nuevo? Claro. Los elementos que solo pertenecen a J, eliminan los comunes, 4 y 6. ¿Y quién quedó solamente en J? El 8. Esa es la respuesta. Los que solo pertenecen a J, pero no a R. Queda menos de un minuto, profesor. Bien, niños y niñas, hasta ahí es la clase del día de hoy. Que tengan un bonito día. Cuídense mucho. Chao, profesor.